¿Hay una edad límite para trabajar en Brasil? ¿Cuáles son los mejores barrios de Florianópolis para vivir? ¿Cómo están las lluvias en el sur de Brasil? Bueno, todo esto y mucho más lo respondo en este video. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a estar respondiendo todas las preguntas que siempre me dejan en la cajita de los comentarios de los videos. Seleccioné las 13 mejores preguntas que, me parecieron buenas como para poder responder en un video. Tienen que ver con un montón de cuestiones relacionadas a Florianópolis, tanto para vacacionar como para venirse a vivir acá a Florianópolis. Así que quédate en este video porque respondo absolutamente todo. ¡Vamos! Bueno gente, y arrancamos con la primera pregunta que pregunta Julio Sant. Genio, me sirvió un montón, gracias. Yo quiero irme a vivir a Floripa. Todavía no sé qué barrio. Vos sos jovencito. Gastón, yo tengo 52. ¿Qué barrio me podrías recomendar? Bueno, el barrio que yo te pueda recomendar es, depende de tus intereses, depende de tu presupuesto, depende de lo que vos vayas a venirte a trabajar acá a Florianópolis. No todos los barrios son para todo el mundo. Eso es lo que yo siempre digo. Y cada barrio tiene su movimiento. Por ejemplo, Canasviegas es un barrio que tiene muchísimo movimiento durante la temporada alta, pero durante la temporada baja muere bastante. No hay tanto trabajo, es mucho más tranquilo. En cambio, en Ingleses, que es el barrio en el cual ahora estoy viviendo, nuevamente me mudé para Ingleses, es un barrio mucho más grande y que tiene movimiento durante todo el año. Entonces tenés más chances de poder conseguir trabajo. Entonces depende de lo que uno esté buscando también y depende del presupuesto de cada uno, por supuesto. No todos los barrios funcionan de la misma manera. Vamos a la siguiente pregunta. Yu, buen día. Perdona la molestia, ¿cómo está Florianópolis con todo eso de las lluvias al sur de Brasil? Tenemos un viaje planeado en estos días y no quisiera correr riesgo. Bueno, mirá. Las inundaciones están ocurriendo en Río Grande do Sul, en el estado que está debajo de Florianópolis. Florianópolis está en el estado de Santa Catarina, está en la parte de abajo. Está bastante complicado en Río Grande do Sul, principalmente con el tema de las rutas y para trasladarse se complica muchísimo. El aeropuerto en este momento está cerrado, hoy 10 de mayo todavía está cerrado y los accesos terrestres también están bastante limitados. Si te venís en auto, yo creo que vas a tener que atravesar Brasil. Si te venís de Argentina, vas a tener que atravesar Brasil desde Misiones más o menos y no desde Uruguayana, desde Río Grande do Sul, porque se va a complicar muchísimo. Acá en Florianópolis está todo bastante bien, todo tranquilo. Hay alguna que otra lluvia, pero no hubieron tantas inundaciones como si lo hubieron en Río Grande do Sul. Siguiente pregunta. Hola Jules, somos un matrimonio de 60 y tantos que queremos ir 3 meses por allá. Nos vamos en junio. ¿Qué barrio nos recomiendas para alquilar? Me gusta Daniela, mi esposo, Ingleses. ¿Nos guías? Gracias, te seguimos mucho. Bueno, Noemí, te respondo. Nuevamente, depende de lo que uno quiera. Daniela es un muy lindo barrio. No sé muy bien cómo estarán el tema de los precios. Yo creo que los precios deben ser un poco más elevados que, por ejemplo, Canasvieiras o Ingleses. Lo bueno que tenés en Ingleses en comparación con Daniela es que tenés muchas más opciones de inmuebles porque es un barrio mucho más grande y además los precios son más accesibles, más económicos. Y Daniela es diferente, es otro público el que vive ahí, es otro público que va a vacacionar. Entonces son dos mundos completamente diferentes. Yo te diría que vayas viendo en el Facebook Marketplace o en OLX, que son dos de las plataformas que más se utilizan acá para buscar inmuebles, que vayas viendo los precios en esos sitios y que los vayas comparando. Siguiente pregunta. Saludos, Yu, me interesa saber si hay límite de edad para trabajar en Brasil actualmente. Hola, Mario Gómez.
Mirá, Mario, realmente no hay un límite de edad para trabajar. Yo he conocido personas que tienen 50 y tanto, 60 y tanto y se vienen acá a trabajar a Brasil, muchos para esperar la jubilación de Argentina y bueno, trabajan hasta que les sale la jubilación y otros que vienen directamente a dejar a trabajar de lo que sea acá en Brasil, dejan todo en Argentina y vienen a trabajar acá en Brasil de cualquier cosa, de limpieza, en un supermercado, de mantenimiento. O sea, no hay límite de edad para trabajar, ni en Brasil ni en cualquier parte del mundo. No es algo en lo que se fijen, no es que se van a fijar tu edad para trabajar de limpieza, por ejemplo. ¿Se entiende? No hay un límite de edad. Hola Yu, el pitch se saca con CPF. Mirá, con CPF lo que vos podés hacerte es una cuenta digital, no una cuenta bancaria. Y ya con esa cuenta digital podés tener PITS para poder hacer pagos. De todas maneras, hay una plataforma que salió, que es nueva, que se llama Velo, que te puedes bajar la aplicación desde cualquier parte del mundo y puedes pagar acá en Brasil con PITS, sin siquiera hacer una cuenta digital. Pero igualmente te digo, con el CPF a lo único que puedes acceder es a una cuenta digital. Por ejemplo, del banco Itaú, ITI de Itaú, o PicPay también, que es una aplicación que se utiliza muchísimo acá en Brasil y solamente te van a pedir CPF. Hola Yu, es un hecho que nos mudamos. ¿Qué barrio te parece que es mejor, Ingleses o Canasvieiras? Y el más barato para alquilar para 2 personas. Gracias. Bueno, mira, justamente en mi canal de YouTube tengo un video en el cual comparo estos 2 barrios en cuanto a los precios, que en realidad los precios son más o menos parecidos, pero son 2 barrios completamente diferentes, porque Ingleses es mucho más grande que Canasvieiras, tiene otro movimiento, tiene otros supermercados, tiene otros servicios. Bueno, si vas a ver ese video vas a entender bien las diferencias entre estos 2 barrios. No sé si hay uno mejor que otro, lo que sí te puedo decir es que son barrios completamente diferentes y los precios son relativamente similares. Te recomiendo que vayas a ver ese video, está muy bueno. Estimado Yu, soy adulto mayor, mi profesión es tecnólogo en hormigón. Ya viví en Santa Catarina entre 1982 y 1985. No tengo problemas con el idioma y conozco la impronta catarinense. Tengo deseos de volver y terminar mis días allí. Por lo que me comentás, tal vez alcanzarían con unos 4.000 reales por mes. ¿Es correcto mi criterio? Mirá, yo siempre lo que recomiendo es que vos calcules lo que vayas a gastar acá en Brasil en base al costo de vida que hay en Brasil, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Muchos me hablan por mensaje, me dicen, Yu, con 4.000 reales por mes está bien, con 5.000 reales por mes está bien, y a mí me preguntan un monto determinado porque seguramente tienen sus ahorros y a esos ahorros los dividen en los diferentes meses que les llevaría acomodarse acá en Brasil. Y eso no es lo ideal para hacer. Lo ideal para hacer es calcular bien el costo de vida que uno tiene acá en Brasil. Y en base a que uno calcula el costo de vida, va a ir más o menos buscando y armando un presupuesto de acuerdo al precio de alquiler que hay acá, de acuerdo a los gastos de comida, de acuerdo a los gastos en transporte público, ¿se entiende? Siempre hay que armar un presupuesto en base al costo de vida que vos tenés acá en Brasil y no en base al ahorro que vos tenés, ¿se entiende? Yo creo que para una sola persona 4.000 reales por mes estás un poquitito ajustado. O sea, vas a llegar a pagar todo, vas a estar bien, pero quizás no sé si vas a poder ahorrar o si te vas a poder dar algún que otro gusto. ¿Se entiende? Yo creo que con 5.000 reales por mes vivís muy bien acá. De antemano, gracias por la información. Quiero saber qué tan difícil es comprar un apartamento con la cartera de trabajo. Mirá, si vos tenés cartera de trabajo, eso significa de que vos ya tenés CPF, ¿sí? Para comprar un apartamento o cualquier tipo de inmueble acá en Brasil, lo único que te van a pedir es el CPF. Eso es lo que te van a pedir, no la cartera de trabajo. La cartera de trabajo es algo totalmente diferente y que te sirve para trabajar. Es un registro laboral en el cual tu empleador anota los lugares en los cuales trabajaste,
de qué fecha a qué fecha, qué es lo que hiciste, es como un registro laboral, es algo totalmente diferente. Para comprar inmueble solamente el CPF. Hola, ¿qué puedes decirme en cuanto a la edad? Estoy planeando ir y voy a estar en los 54 ya. Bueno, nuevamente, tema de edad, no hay ningún tipo de problema, no hay un límite de edad para trabajar, no se van a fijar en eso, no se hagan ningún tipo de problema. Yo he visto mucha gente que está trabajando en limpieza en un supermercado, gente mayor de 60 y poco de años, trabajando acá en Brasil, haciendo la temporada, o en una agencia de viaje atendiendo. Es súper normal, no se hay ningún tipo de problema con la edad. Yo sé que en Argentina es como que se fijan mucho en eso, pero acá no le dan mucha bola, sinceramente. Y fuera de la isla, ¿conoces Celso Ramos, Itapema, Itajaí, Camboriú? ¿Qué opinas de esas zonas? Mira, de las ciudades que me nombraste, la única que conozco es Camboriú y he pasado por Itajaí, pero solamente de paso. Te puedo decir de que son lugares que están creciendo un montón. Camboriú, bueno, ya todo el mundo conoce, es como la Dubái de Brasil, de Latinoamérica. Tiene un costo de vida bastante elevado, para vivir es bastante elevado. Sinceramente lo que más destaco de Camboriú es la ciudad, porque la playa no es muy buena que digamos, deja mucho que desear, en mi opinión por supuesto, pero me parece que es una ciudad espectacular, impecable, súper segura, de primer nivel. Después Itajaí es una ciudad que está creciendo un montón, muchísimo, se está valorizando muchísimo. Yo en un principio me iba a ir a vivir a Itajaí cuando recién llegué a Brasil, pero me puse a ver los precios y realmente son una locura, son muy caros, muy caros, casi parecidos a Camboriú, porque bueno, lógicamente está creciendo muchísimo. Itapema también es una ciudad que está creciendo muchísimo a nivel infraestructura, muy parecido a Itajaí también, pero bueno, está más sobre la costa, también muy elegido para vacacionar por las playas. Y Gobernador Celso Ramos es un lugar, digamos, no tan conocido por los argentinos, los uruguayos, los chilenos para vacacionar, pero sí van turistas internacionales, por supuesto. También está creciendo un montón. Por fuera de Florianópolis y por fuera de las ciudades más conocidas, creo que es de las ciudades del sur de Brasil que más se visitan. No es tan conocido como Florianópolis o Camboriú, pero sí va bastante gente. Creo que los precios de estas 4 ciudades que me nombraste son más o menos parecidos, pero obviamente que Camboriú lidera el ranking en cuanto a costo de vida, es mucho más caro. Son ciudades muy buenas, con infraestructura, seguras y con muchísima proyección como para poder vivir o invertir algo en esas ciudades. Hola amigo, excelente video de mucha ayuda. Soy de Venezuela y estoy en planes con mi esposa para emigrar a Brasil con nuestros hijos. Son 3 pequeños y bueno, queremos un lugar seguro y tranquilo por ellos y para ellos. Vi otros videos donde hablas de los barrios y en sí lo que me preocupa es un lugar donde logre trabajar mi esposo y yo para el alquiler. Ese pago es lo que me preocupa. Bueno, mirá, trabajo hay en muchísimas ciudades de Brasil. Yo siempre recomiendo ciudades del sur de Brasil por la cuestión de la seguridad que hay en el sur de Brasil. Entonces, si se te complica con el tema del alquiler, el costo de vida, por fuera de Florianópolis, por ejemplo, que es la ciudad en la que yo vivo, hay ciudades muy buenas, como por ejemplo Joinville, Criciúma, Curitiba, que queda en el estado de Paraná. O sea, hay ciudades muy buenas del sur de Brasil que no están en la parte de la costa, no tienen playa, y que aún así son ciudades muy buenas, muy seguras, con trabajo. Entonces creo que tenés que empezar a buscar ciudades del sur de Brasil que quizás no sean tan caras, porque Florianópolis la verdad es que el costo de vida es bastante elevado como para vivir. Y la contra de Florianópolis es que no todo el año tenés muchísimo trabajo, sino que donde más se trabaja es durante la temporada alta. Entonces tenés que irte a una ciudad que sea buena, como las que te nombré, y que, que sean seguras, que por lo general las ciudades del sur de Brasil son bastante seguras. Hola, ¿en junio se puede tomar sol o nada? Bueno, mirá Macarena, el tema de junio es que ya es bastante fresco y hay bastante viento.
no es que no se pueda tomar sol, sí se puede tomar sol, quizás si enganchás algunos días de sol, días lindos, podés tomar sol, pero lo que tenés que tener en cuenta es que el agua ya es un poco más fresca, no sé si da como para meterse el agua, entonces el clima es diferente, cambia, ya estamos en invierno, casi en invierno, así que lo que tenés que tener en cuenta es eso, ¿viste? De que por ahí si te toca un día bueno con sol, vas a la playa, tomás sol, ningún tipo de problema. Pero no es lo mismo junio que marzo, por ejemplo, que marzo todavía es un muy buen mes para venirte a Florianópolis a vacacionar. Bueno, el clima es excelente, muy bueno y los precios son mucho más bajos. Yo siempre recomiendo marzo. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido bien, rapidito, respondiendo las preguntas más importantes que ustedes siempre me dejan en la cajita de los comentarios. Si les gustó este video, por favor déjenme un like, suscríbanse y si quieren seguir viendo más videos sobre Florianópolis, les voy a estar dejando acá en la parte final del video alguna recomendación para que vayan a ver ese video y también les dejo el botón para que se suscriban a este canal para poder seguir creciendo en esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, déjenlas en la cajita de los comentarios que yo voy a estar respondiéndolas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.